La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, iglesia. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Vengo de la ciudad de Chimbote, del pueblo joven San Pedro, del sector 6, o más conocido allá en San Pedro como la calle 6, de la Iglesia Apostólica Pentecostés Altar de Oración, que por la gracia de Dios vengo administrando, hermanos, aquella congregación. Y en esta noche estamos en este lugar para testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida. No por fama, ni por ninguna otra cosa, sino para que mediante este testimonio usted sea bendecido a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a tomar la palabra del Señor en esta noche y poder lecturarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El libro de Daniel, capítulo 4, verso 2. Dice la Biblia: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Oramos al Señor en esta hermosa noche. Padre, en tu nombre, amado Dios, tú eres quien toma estos micrófonos, tú eres quien toma este púlpito, Señor, porque antes que yo suba a este púlpito, tú eres quien ha subido primero, Padre. Señor amado, en tu santo y precioso nombre, mi Dios, solamente yo soy aquel siervo más pequeño, Señor, que tú tienes en nuestra tierra. Gracias. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Amalaya, Quintara, Babajanda, Babaya. Urrababa, Sama, Macandalaya. Urrababa, Sama, Babajanda, Babaya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Tome su respectivo lugar en esta noche. Mi nombre es Jorge Armando Zabaleta, evangelista, y estoy en este lugar para darle testimonio cuán grandes Dios ha hecho en mi vida. A su nombre del Señor. En el año de 1980, una pareja de matrimonios pudo dar a luz a este joven, que entonces en aquel tiempo era un niño. Mi padre Cristian Flores Zabaleta, mi madre Victoria Vera, evangelista. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos de aquel pueblo de San Pedro, y por problemas del hogar, por problemas conyugales, muchas veces cuando el padre saca los pies de la casa, o cuando el padre mira con otros ojos a otras mujeres, van pasando problemas, y más aún cuando Jesucristo no está en los hogares. Los hogares viven en problemas, los hogares se vienen destruyendo, porque la Biblia dice que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. El diablo destruyó mi hogar, el diablo destruyó mi familia, el diablo me robó mi niñez, el diablo se llevó a mi padre. Yo recuerdo aquel entonces, cuando papá se separó de mamá, mi madre, adolorida del sufrimiento que venía viviendo, decidió irse a una ciudad lejana llamada Casma para poder olvidar el pasado o el sufrimiento que veníamos
estábamos atravesando. Nosotros teníamos de todo. Éramos un hogar muy feliz. Éramos un hogar donde papá y mamá vivían, en donde los 8 hermanos que somos vivíamos junto a ellos. Pero un día mi padre sacó los pies de la casa, abandonándonos, dejando a mi madre. Mamá derrumbó la casa, mamá derrumbó las 4 paredes, ajuntó las cosas que había, mis estimados hermanos, y nos fuimos a la ciudad de Casma. Pasado el tiempo, cuando yo tenía la edad de 5 años, yo recuerdo en aquella ciudad vivíamos en una invasión en aquel entonces, en 4 esteras, muchas veces encargado por los vecinos, muchas veces de hambre, pasando necesidad. Mamá con tantos problemas encima, ya no sabía qué hacer. Agarramos, mi estimado, teníamos unos vecinos de aquel entonces en donde tenía unas ovejas o unos animales que este vecino venía a pastorear por aquellas tierras de Casma. Y cuando yo veía que este hombre o este joven hacía, hermano, empezó a gustarme lo que este varón hacía. Y yo le dije, mira, le digo, yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero darle de comer a tus ovejas. Yo quiero darles de beber agua a aquellas ovejas que tú estás pastoreando. Él me dijo, no, porque eres un niño. Pero le digo, mira, yo no tengo que comer y yo quiero hacerlo para ganarme algo siquiera, para que tú puedas darme un plato de comida. Entonces él me dijo, mírame, yo te voy a enseñar y te voy a ver si es que tú lo puedes hacer. Entonces, mi estimado, como la pobreza era grande, como la pobreza que nosotros vivíamos era, hermano, demasiado, yo a pies desnudos me iba a pastorear aquellas ovejas y muchas veces las espinas entraban por mis pies, muchas veces de hambre con la cara sucia, muchas veces con la ropa vieja, con la ropa sucia, tenía que irme a ver aquellos animales sin darme cuenta que cómo era posible que un niño de 5 años podía estar cumpliendo tal responsabilidad. Y yo recuerdo que este varón me dijo, mira, te he comprado un regalo para ti, me dijo, y me regaló unas hojotas, unos chanques. Y yo gozoso, y yo alegre porque aquel varón me había regalado unas hojotas, porque nadie a mí me regaló nada, porque nadie a mí me dijo te amo, te quiero, nunca nadie a mí me dijo, hey, en esta hora te he traído este regalo. Pasado el tiempo, yo extrañaba el lugar donde yo vivía y le dije a mamá, le digo, yo quiero ir donde vivíamos primero, porque yo escucho a mis hermanos que nosotros no hemos nacido en este lugar. Mamá agarró las cosas, nos volvimos a Chimbote, y al volver a Chimbote, al pueblo joven San Pedro, yo pude contemplar que dentro de aquel terreno no había paredes, era como un desierto, no había nada. Mamá la había derrumbado por motivo de los problemas, y cuando yo miré era como un desierto aquella casa, no había puerta, no había nada, y mi corazón se entristecía porque yo pensaba encontrar un hogar, porque yo pensaba encontrar una casa para poder habitarla y vivir, porque yo anhelaba el gozo, la paz, la tranquilidad. Yo extrañaba a mi padre, yo quería que mi padre un día venga y me diga, hijo, yo te amo, ¿cómo has estado? Al ver aquella necesidad, mamá dijo, hijos, quiero que me ayuden porque vamos a comprar esteras y vamos a levantar la casa.
a levantar la casa. Solamente había 4 esteras, no había puerta, no había cama, no había cocina, no había olla, no había platos, no había cuchara, no había nada. Éramos sumamente pobres. Pero la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová Dios con todo te recogerá. Jeremías dice, antes que estés en el vientre de tu madre, yo te escogí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pasado el tiempo llegué a cumplir 7 años. Mamá por aquel entonces ya había aceptado a Cristo como su Salvador. Y mamá dice, vamos a la iglesia. Y cuando yo escuché iglesia, cuando yo escuché Dios, me interesé. En mi corazón había un sentir por saber qué cosa era Dios, por saber qué cosa era iglesia. Agarré y le dije, mamá, yo me quiero ir contigo a la iglesia. Pero uno de mis hermanos dijo, yo no voy a la iglesia. Y yo le dije a mamá, mamá, si él no quiere ir, no interesa, yo quiero ir contigo. En aquella noche, en aquel lugar, yo no sabía que mi vida iba a ser marcada por Dios. Mamá me llevó a aquella iglesia en San Pedro, antorcha encendida en aquel entonces. Entré por aquella puerta y yo veía una multitud de gente, veía hombres y mujeres como aplaudían, como alababan a Dios. Y yo veía que saltaban, que se caían. Y yo de miedo entraba por aquella puerta y me puse a un costado de la puerta. Y cuando yo comenzaba a repetir lo que ellos hacían, yo comenzaba a aplaudir. Y cuando de repente comencé a aplaudir más rápido, y cada vez más rápido, y cada vez más rápido, y mi cuerpo comenzaba a moverse, y comenzaba a sentir un fuego, empezó a arder en mí, empezó a arder en mí, y yo cerraba mis ojos, alabado sea el nombre del Señor, y yo sentí un fuego que empezaba a consumirme. Abrí mis ojos y le dije, mamá, yo no sé qué tengo, me está quemando algo. Mamá me dijo, hijo, sigue aplaudiendo. Yo recuerdo que de tanto aplaudir caí al suelo. Y yo, hermanos, cuando despierto en los brazos de mamá. En aquel entonces, Dios estaba marcando mi vida. Cuando Dios marca la vida de un hombre, cuando Dios marca la vida de alguien, tarde o temprano tiene que servirle a Dios. Tarde o temprano tiene que venir y ser un siervo, un ministro de Dios. Mas yo no sabía, porque Dios me había sellado, porque Dios me había escogido. Llegamos a casa, descansé y al día siguiente me sentía alegre, contento, gozoso. Me parecía una nueva persona. Había otro Jorge. Me olvidé de la pobreza que había. Me olvidé, hermano, de andar sin zapatos, no me interesaba. Comenzaba a pasar los días y yo miraba nuevamente la pobreza, la necesidad que había en casa. Yo miraba la necesidad. Yo miraba cuando mamá iba a trabajar, pasándose desde que amanecía hasta la noche para poder traer un pan a la mesa. Ella estaba haciendo el trabajo o la responsabilidad de padre y madre en el hogar. Y por aquel entonces yo tengo mi hermano, uno de mí que es mayor, más conocido como el Lechona.
Este varón ya era un hombre delincuente. Este varón ya era un hombre asaltante. Ya era un pandillero de aquel entonces. Y yo lo veía a él como venía con las armas, con las pistolas. Yo veía a él como venía con los cuchillos en la cintura. Yo lo veía a él como venía mareado a ofender a mi madre, a golpearnos, a asustarnos, a traumarnos. Hermano, yo me llegué a traumar psicológicamente. Y cada vez que yo veía estos espectáculos de mi hermano o aquellas amenazas, yo decía: papá, ¿dónde estás? Yo no le había visto a mi padre. Y comenzó a entrar un odio a mi vida. Comenzó a entrar un odio, una amargura. Cuando yo tenía hambre, esperaba a alguien que me dé un pan. Muchas veces mamá tenía que salir de la casa y yo tenía que irme por la basura a ver si encontraba algo que comer, a ver si encontraba algo que echarle al estómago hambriento. Y me sentaba por aquellas basuras a juntar algo para comer. Mi vida estaba siendo marcada. Mi vida estaba siendo golpeada. Dentro de mí yo decía: yo cuando sea grande voy a ser un profesional. Yo le decía: mamá, yo quiero estudiar. Y mamá nos enviaba al colegio sin zapatos. A veces solamente llevábamos un cuaderno viejo, un lápiz viejo. Íbamos a aquel colegio de San Pedro. Y cuando yo veía a mis compañeros que venían sus padres y les recogían, yo esperaba inocentemente para ver si papá venía por mí, para ver si mi padre venía a recogerme. Nunca llegó. Y yo salía de aquel colegio llorando. Y yo miraba al cielo y decía: Dios, Dios, tú no existes. Mi vida era marcada. Yo veía cuando mi hermano asaltaba en mi delante, empuñando una 38 para asaltar y quitar el dinero a los transeúntes. Yo lo veía, yo lo contemplaba cuando él cometía aquellos hurtos. Las esperanzas de estudiar fueron desvaneciendo. Mi padre no estaba. Éramos pobres, con la cara sucia, sin zapatos. La sociedad nos miraba, se reía de nosotros. Mi hermano delincuente. Fue pasado el tiempo. Dejé los estudios. Dejé el colegio. A la edad de 12 años comenzó el diablo a sacarme por las calles, a juntarme con unos pirañas de aquel entonces, a juntarme con aquellos pandilleros de aquel entonces, con esa pandilla llamada los Cairolos de la Esperanza Baja, con aquella pandilla llamada los Chuzos de la Esperanza Alta. Bajábamos al vivero por los pinos a hacer trastornos por las calles. Asustábamos a las personas que pasaban, les robábamos, les quitábamos los que tenían. Me había convertido en un
una fiera humana. Cuando yo veía algo que era para robar, yo me aventaba y lo arranchaba y lo quitaba. Y el diablo comenzó a ponerme en mi mente: mata a tu padre, mátalo a tu padre, porque tu padre te ha dejado. Y yo comencé a obedecer aquella voz, a decirle: cuando yo esté grande, cuando yo empuñe un 38 en mi mano, al primero que le voy a percutar el gatillo va a ser a mi padre, y yo le voy a matar a mi padre. Cuando yo le tenga a mi padre a mi frente, voy a sacar el cuchillo y lo voy a atravesar, porque por culpa de él yo estoy en esta pobreza. Por culpa de él hemos pasado hambre, necesidades. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Jesucristo le dijo: vayan y digan a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan, y a los pobres es anunciado el evangelio de Dios. Yo soy aquel pobre, yo soy aquel que la gente se reía y murmuraba y se burlaba de mí, arrastrándome a las pandillas de aquel entonces. Ahí llegamos a formar esta banda o esta pandilla, los lechonas del sector 6. Llegué a los 17 años con muchas denuncias. Llegué a los 17 años con tantas fechorías, acostándome con homosexuales, acostándome con prostitutas, acostándome por un poco de dinero con aquellos homosexuales. Aquellos homosexuales comenzaban a vestirme de pies y cabeza, y lo que yo robaba y lo que yo comenzaba a hurtar, todo era para la borrachera, todo era para embriagarse, todo era para poder, aleluya, estar en aquellas cantinas, estar en aquellas fiestas con diferentes mujeres, acostándome con diferentes jovencitas de aquel tiempo. El diablo estaba destruyendo mi vida. Cada vez que teníamos un pleito, cada vez que teníamos un pleito, ahí salía aquella mujer cansada de la vida, golpeada por la vida. Ahí salía mi madre a decirme: Jorge, no vayas a pelear. Y yo le decía: déjame, no te metas, porque es mi vida, y si a mí me matan es mejor. Yo recuerdo que debajo del colchón yo tenía una trampera, tenía cartuchos, mi hermano tenía un revólver, mi otro hermano tenía un escopetín. Alabado sea el nombre del Señor. Y cada vez que había pleito, nosotros nos aventábamos como fieras humanas, queriendo derramar sangre. Muchas veces derramamos sangre inocente, muchas veces teníamos que asaltar a los ticos, muchas veces teníamos que asaltar, hermano, a los pescadores, muchas veces teníamos que asaltar, hermano, a los taxistas, para poder sacar, para irnos a embriagarnos, a emborracharnos, volviéndome en un hombre delincuente. Alabado sea el nombre del Señor. El diablo me estaba destruyendo. A la edad de 17 años, para cumplir los 18 años, me enamoré de una joven y quise cambiar mi vida, porque aquella joven era de una familia pudiente. Aquella joven era una joven estudiosa, educada. Quise cambiar mi vida, cansado de la vida, cansado, hermano, de los pleitos, de las pandillas. Quise cambiar mi vida. Y yo recuerdo que mamá me dijo: hijo, aunque no eres digno de ser mi hijo, porque me haces sufrir, me haces llorar, tu padre
madre, tu hermano y ustedes me están acabando la vida. Decidí irme al servicio militar, al ejército peruano. Pero antes que yo me vaya a aquel cuartel, papá llegó en su auto, en un auto cómodo. Se bajó y mamá corrió y le dijo: Cristian, tus hijos me piden pan. Yo lo recuerdo hasta el día de hoy. De mi mente no se ha borrado nada. Todo lo tengo aquí. Papá le dijo: no tengo dinero. Además, ellos no son mis hijos. No los conozco. Y mamá le dijo: ¿cómo puedes decir esto? Y le dijo: dame un diario para tus hijos. Papá, con la ira encima, le dijo: mujer, no tengo, no molestes. Y le metió de golpes y le golpeó, arrojándole al suelo. Cuando nosotros veíamos que papá le hacía aquellos maltratos, nosotros corríamos y le decíamos: no lo pegas a mi madre, no lo golpeas a mi madre, no lo hagas. Él nos decía entonces: métanlo a su madre, porque si la muerte no lo lleva, yo lo voy a matar. Todo eso venía a mi mente y yo dije: me voy. Y mamá me dijo: si tú vienes borracho, viernes, sábado, domingo, lunes, martes estás tomando, ya van 4 días. Y yo le dije: nunca más me vas a ver, porque yo me voy. Me fui al cuartel. Cuando llegué al cuartel me recibieron con golpes, con maltratos. Cuando llegué a aquel cuartel me recibieron, hermanos, con la culata del fal. Me golpeaban el pecho, me golpeaban el estómago, me golpeaban la cabeza y me decían: perro miserable, ¿para qué te has presentado? Aquí te vamos a hacer que te desertes. Y yo recordaba en mi niñez, yo decía: mi niñez, mi adolescencia, hoy en este cuartel maltratado, golpeado. Yo recuerdo que cuando estaba en aquel cuartel llegaron unos pastores. Llegaron diferentes pastores y siempre nos reunían en el patio, formábamos, y siempre los pastores venían y me decían directamente a mí, y me decían: joven, Cristo te ama. Y me daban un Nuevo Testamento y a mí me daba vergüenza que me digan: Cristo te ama. ¿Quién es Cristo? Yo no lo conozco a Cristo. Si Cristo estuviera vivo, yo nunca hubiese sufrido. Si Dios existiera, yo nunca estuviera golpeado por la vida. Aquellos pastores se iban. En el año de 1999 para el 2000 vino un pastor anciano, debilitado en su carne porque ya era muy anciano. Aquel pastor extendió un Nuevo Testamento y yo estaba formado de esta manera. Aquel pastor llegó humillándose porque yo tenía un grado en el cuartel. Y yo decía: cada vez que vienen estos locos, vienen a darme Nuevos Testamentos. Si ustedes me vuelven a dar este Nuevo Testamento, yo ya no los dejo entrar por la tranquera. Se acercaba y me decía: sargento, humillándose, que el pastor se acercaba, entre lágrimas en los ojos. Aquel hombre de Dios me dijo: esto es para ti, porque el día que tú salgas de este cuartel, tú vas a ser un siervo de Dios. Y yo le dije: yo no sé lo que es ser siervo de Dios, yo no quiero ser nada, estoy resentido con
sociedad. Porque la sociedad me decía: delincuente, pandillero, nunca vas a cambiar. Cada vez que había un pleito, venían y decían: los lechonas han sido, los lechonas han sido. Cada vez que a alguien robaban, venían: los lechonas han sido. Cada vez que a alguien le cortaban, los lechonas han sido. Llorando me dijo: esta es la última vez que me vas a ver. Me dijo: mírame, mírame a los ojos, me dijo. El Espíritu Santo me hace sentir que tú vas a ser un siervo de Dios el día que tú salgas de este cuartel. Nada más. Aquel pastor anciano se fue y yo nunca más le volví a ver. Entré al cuartel, abrí mi ropero y al mirar mi ropero veía muchos Nuevos Testamentos almacenados. Y yo decía: tantos Nuevos Testamentos tengo, porque siempre a mí. Agarré uno de ellos y le dije: voy a ver qué es lo que contiene este. Me escapé del cuartel por leer ese Nuevo Testamento. Cuando lo abrí, la Biblia me comenzó a hablar, a decirme: aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te recogeré. Impactó mi vida, impactó mi corazón. Y yo le dije: parece que tú hablaras, parece que tú me hablaras. Y le dije: Dios, si tú vives, ¿dónde estás? ¿En dónde vives tú? Para ir y buscarte y contarte mis problemas. En el año 2000 salí del cuartel. Aparentemente Jorge había cambiado. Había llegado más robusto del cuartel. Había llegado más disciplinado del cuartel. Había llegado más autoritario de aquel cuartel. Una vida hipócrita era lo que llevaba Jorge Zabaleta. Llegaban los sábados, llegaban los bailes, llegaban las pandillas. Venían a tocarme la puerta, yo salía con los pandilleros de aquel entonces. Comenzaba, hermano, a usar lo que yo había aprendido en el cuartel. Experto en armar y desarmar armamentos, pistolas automáticas, pistola Bronis, HK, la ametralladora Uzi, el FAL, el Galil, el FAT, todo tipo de armamento. Hermanos, comencé a empuñar un 38 en la calle. Comencé a empuñar una trampera nuevamente. Mi vida no había cambiado nada. Mamá se había desilusionado nuevamente de mí. Porque nadie puede cambiar al hombre. Porque ni el golpe, porque ni el ejército, porque ni la policía puede cambiar al hombre. La Biblia dice que es con el Espíritu Santo de Jehová en donde el hombre va a poder cambiar. En aquel entonces comencé nuevamente las pandillas. En el año 2000, para adentrar al año 2001, nos fuimos con aquellas pandillas. Y había una campaña en el pueblo de San Pedro, en la Huaca, La Loza. Y yo pasaba con aquellos pandilleros. Y yo tenía una retrocarga calibre 12, marca Maverick americana. Y como la retrocarga estaba en mi cintura,
o en la pierna izquierda yo caminaba de esta manera y tenía una pasamontaña negra y me había vestido todo de negro en aquel entonces, y al costado estaban las pandillas, los perros, los chuzos, estaban, hermanos, los rojos, estaban los pandilleros de 2 de junio. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando aquel predicador que estaba en aquella loza, en aquella campaña, me miró de lejos y me señaló y me dijo: ¡joven! Y aquellos pandilleros me decían: oye, te están llamando, te vas a entregar. Y yo les decía: ni que estuviera loco para entregarme. Hoy es sábado, sábado es día del pueblo. Hoy nos toca pleito, hoy nos toca marihuana, hoy nos toca emborracharnos, hoy nos toca ir y reventar aquellas casas de aquellos lugares. Y cuando me llama por segunda vez y me dice: ¡joven! Me dijo: ¡Cristo te ama! Y dijo unas palabras que impactó mi corazón y me dijo: ¡joven! El Señor conoce tu niñez. Cuando aquel pastor me dijo mi niñez, volteé amargamente, porque no me gustaba que nadie tocara mi niñez, porque mi niñez era una niñez oscura, una niñez amargada, una niñez resentida, una niñez que muchas veces no comía 3 días, 2 días, y muchas veces no había para comer. Una Navidad que pasábamos sin zapatos, sin ropa. Una Navidad que pasábamos sin juguete. Cada vez que yo quería jugar, tomaba una piedra. Aquella piedra era mi juguete. Aquellos cerros de San Pedro son testigos. El resentimiento me llevó a ser un pandillero. El resentimiento, la amargura, el odio me llevó a ser un pandillero. Madre, padre de familia, usted tiene que darle amor a sus hijos. Usted tiene que darle amor. Abrázalos. Protégelos. Cuídelos. Mi padre nunca lo hizo conmigo. Hasta el día de hoy sigo esperando. Hasta el día de hoy sigo orando para que Él venga y me abrace. Aquel pastor me dijo: la muerte te sigue, joven, pero el Señor te da la última oportunidad. Yo quería llorar. Mi corazón empezó a palpitar fuerte. Mis ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Pero como Jorge era un pandillero, como a Jorge nadie lo había visto llorar, ni aún su madre, nadie lo había visto llorar. Joven dijo, Jorge dijo: ya no voy a estar en esta campaña. Vámonos. Toméle por mi cintura, tenía un cuchillo de este tamaño y le retrocarga: vámonos. Y a unas cuadras más abajo había una fiesta de aquel pueblo, de la Universidad San Pedro, de aquel asentamiento humano José González Prada. Era el aniversario de aquel pueblo, era en el año 2000 para el 2001. Y en aquella fiesta me estaba esperando la muerte. Había toda clase de pandilleros. Nosotros estábamos ahí, la pandilla Los Lechonas estaba ahí, presente, para poder enfrentarse
ponerse 100 contra 100, 200 contra 200, rompiendo las puertas, rompiendo las lunas, derramando sangre, haciendo toda clase de estragos, dándonos, hermanos, nuestra gana. Hacíamos cosas innumerables. Pasaba una jovencita con buena presencia, simpática. Esa jovencita salía llorando de ahí, porque no había pandillero que no pasara la mano por su cuerpo. Pasaba un anciano, no había anciano que no iba llorando, porque aquel anciano a manazos lo agarraban. Alabado sea el nombre del Señor. Y como Jorge era el más aventado, y como Jorge no tenía miedo a nada, Jorge quería morirse. Por eso es que el diablo lo arrastraba, porque el diablo sabe, mi hermano, que cuando un hombre se arrepiente, hermano, en un determinado tiempo, Dios le va a poder a usar la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando un joven se arrepiente, va a llegar a ser un instrumento para Dios. Yo era un pandillero. Nos enfrentamos en aquel entonces. Tuvimos un pleito. Ahí estaba la pandilla de los Rojos con la pandilla de 2 de junio. Se juntaron. Saqué la retrocarga, comenzaba a cargar y comenzaba a apuntar y a disparar a quien sea. No tenía temor a nada. El miedo se fue de mi vida. No tenía miedo a nada, ni a la policía, a nadie, porque me lanzaba como una fiera humana. Me lanzaba ante todo aquel que venía. Mi estimado, comenzó el enfrentamiento. Luego comenzó a venir en mí un miedo, un temor. Yo sentía claro que la muerte venía sobre mí, que la muerte se venía a apoderar de mi cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Después de aquel enfrentamiento, yo me senté solo en un jardín de aquel pueblo de 2 de junio. Me sentaba ahí y decía, hermano, mi niñez y toda mi vida me he pasado en estas pandillas, me he pasado marihuaneándome, me he pasado vendiendo droga, pasta básica de cocaína. Alabado sea el nombre del Señor, porque también éramos comerciantes de droga. Yo, mis hermanos, alabado el nombre del Señor, y toda la pandilla, los lechonas, éramos comerciantes de pasta básica de cocaína, éramos vendedores de droga. Y comenzábamos a recordar todo de mí. Levanto la mirada. Aquella noche no se va a borrar de mi mente, porque en aquella noche Dios hizo un milagro en mi vida. Yo volteo la mirada y los pandilleros me habían rodeado. Cada pandillero estaba con su puñal. Los pandilleros se lanzaron contra mí, diciéndome, te voy a matar. Y la primera puñalada que lo sentí, hermano, fue en la cabeza. Aquella puñalada comenzó a impactar mi cabeza, me doblegó. Y yo le decía, mírame, si ustedes me van a matar, es mejor que me maten, porque si me dejan vivo, yo me voy a recuperar y vas a ver de dónde te voy a sacar. Así te metas a tu casa, así te metas debajo de tu cama, yo te voy a sacar, y te vayas a donde te vayas, yo te voy a encontrar, y el primer tiro que yo te meta, te lo voy a meter en la cabeza. Es mejor que me mates, prefiero morirme. Aquellos pandilleros endemoniados, drogados, me dijeron, te vamos a matar. Claro que te vamos a matar. El diablo ha venido a robar, a matar a la juventud. Tanta juventud en las pandillas, tanta juventud en la prostitución, en el homosexualismo, en la delincuencia. En esta noche, pueblo debe llamar. Te digo que hay un Cristo real, hay
salva, hay un Cristo que sana, que cambia al hombre. Aquellos pandilleros se lanzaron contra mí, impactándome 10 puñaladas en la cabeza, impactándome 13 puñaladas en los pulmones, arrojándome en un charco de sangre. Yo me arrastraba por aquel pueblo. Yo sentía como la muerte se apoderaba de mí. Cuando el hombre está frente a la muerte, el hombre es un cobarde. Yo me sentía cobarde. Yo me sentía cobarde. Porque la muerte venía por mí, yo lo veía cuando venía. Yo lo veía cuando la muerte venía hacia mí. Comencé a arrastrarme. Me arrastraba por aquellas calles como gusano. Porque cuando el hombre no tiene a Cristo en su vida, la vida del hombre es triste. Porque solamente Cristo puede dar la paz. Porque solamente Cristo puede dar el gozo y la vida eterna. Comenzaba a arrastrarme. Decía, ayúdenme, me estoy desangrando, ayúdenme. Me arrastré aproximadamente 1,5 cuadras. Me arrastraba por el suelo, mi sangre se derramaba por la tierra. Yo me tocaba la cabeza y veía mi sangre derramarse. Yo me tocaba mi cara y había sangre, todo estaba cubierto de sangre. Llegué a la casa de un varón y le dije, ayúdame, me muero. Ayúdame. Mi vida se va. Socórreme, por favor. Nadie me ayudó. Salió un hombre fortachón y me dijo, pandillero, me dijo, vete a morirte por otro lado. No te mueras en la puerta de mi casa. Y yo le dije, me estoy muriendo, ayúdame, ayúdame. Este hombre agarró un palo y me dijo, si no te vas, yo te voy a matar. Hermano, comencé a arrastrarme, me arrastraba como gusano. Me seguía arrastrando por aquel pueblo. Llegué a la casa de un varón y me dijo, yo no te puedo coger en mi casa, porque si tú te mueres aquí, las autoridades van a venir contra mí y me van a calumniar como cómplice. Mejor vete a morirte por otro lado. De tanto arrastrarme, me quedé tendido en el suelo, desmayado. Ya no veía nada. Me había quedado ciego de las puñaladas. Se apareció un grupo de pandilleros. Me miraron y me dijeron, mírale, ahí está, eres de los lechonas. Me levantaron y me dijeron, ¿a dónde quieres que te lleve? Y yo le dije a ellos, nunca le había dado amor a mi madre. Nunca le había dicho, mamá, te amo.
Nunca le había dicho, mamita, yo te amo. Nunca le había hablado palabras bonitas a mi madre. Y yo le dije, yo sé que voy a morir. Yo sé que voy a morir porque me estoy desangrando. Ya no lo siento en mi cabeza. Ya no lo siento en mis pulmones, le dije. No tengo fuerzas para caminar. Llévame a mi casa. Ahí bótenme. Porque no sirvo para nada. Nunca he servido para nada. Yo era tartamudo, hermanos. Yo cuando hablaba la lengua se me trababa. Por eso es que nunca me acerqué a nadie. Por eso es que nunca tuve amigos educados. Por eso es que nunca tuve amigos profesionales. Porque yo me alejaba de aquella gente. Me iba a dormir por los cerros. Me iba a dormir por aquellos cerros de San Pedro cuando la policía no buscaba. Llegué a casa, me dejaron ahí. Me dejaron tirado. Salió mi madre, salió mi hermano el menor. Y mi hermano el menor me tomó en sus brazos. Y me dijo, Jorge. Jorge. No te mueras. No te mueras, hermano, no te mueras. Me tomaba en sus brazos. Oh, yo le recuerdo. Yo recuerdo claramente. Yo lo recuerdo claramente, Rabasabalaya. Pero ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Espíritu Santo, Rababasita. En el asusto, en el correteo dijeron, vamos, un taxi. Antes que se muera el Jorge, un taxi, salieron, corrieron, se desesperaban. Yo aún todavía podía hablar y le decía a Teddy, perdóname, hermano. Nunca te da el ejemplo en nada. Él me decía, hermano, no te mueras, no. No te mueras. Jorge, no te mueras. Porque yo empezaba a estirarme. Yo empezaba a convulsionar. Mi vida se estaba acabando. Me dejaron solo. Me preguntaron, ¿te puedes sentar? Y yo le dije, no puedo sentarme. Me tomaron en la baranda de mi cama. Me sentaron al costado de la cama de esta manera. Y cada vez yo sentía que mis pulmones comenzaban a reducirse. Y cada vez que mis pulmones se reducían, yo más me encogía, perdí el habla, me quedé ciego. Yo recuerdo aquel pastor que me miraba, entre lágrimas entre los ojos, y me decía, esto es para ti. Levanto mi mirada al cielo y en mi subconsciente, porque yo no podía hablar, yo dije, Dios, Dios de los aleluyas. Dios de los locos, de los fanáticos.
en que tú sanas. Me estoy muriendo. Y mi vida se iba. Yo recuerdo, yo sentí, hermano, que del cielo venía algo grande, como un remolino de fuego descendía. Yo sentía que iba sentando sobre mi cabeza. Hubo una fuerza que me tomó de mi cama y me hizo saltar de esta manera, cayendo yo de rodillas en tierra. Es que Dios quiere que el hombre se humille. A Dios le agrada un corazón humillado, porque Dios mira de lejos a los soberbios y no mira de cerca a los humildes de corazón. Y comenzaba, y mis ojos espirituales se abrieron, y yo veía mi niñez, yo veía mi madre, yo veía mi juventud. Yo me veía por la basura, buscando algo que comer. Yo veía todo el sufrimiento cuando me apuñalaban. Y yo le decía, perdóname. Y delante de mí había un personaje, una presencia muy santa. Mi corazón se quebrantaba más, mi alma se derritaba, mi espíritu se derramaba, mis lágrimas caían y comenzaba a gritar y le decía, perdóname, perdón, Jesús. No tengo Padre, Jesús. Nunca tuve amor de nada. He sufrido, Señor. Me acosté con homosexuales, con prostitutas. Aquella presencia era muy santa. Yo sentía que no tenía mancha alguna. Me miraba, yo sentía que me miraba en el espíritu. Yo lo sentía, mi Señor, a mi lado. Mi Señor estaba conmigo, sanándome, dándome pulmones nuevos. Luego esa presencia se fue. Conmigo, no me dijo nada, se fue. Y yo le dije, no te vayas, no te vayas. Mi Señor siempre estaba conmigo. Él dice, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Todos los días de tu vida. Me recuperé. Dios hizo el milagro. Vinieron mis hermanos, me dijeron, vamos, ahí está el taxi. Yo ya podía ver, yo ya podía hablar, mi estimado hermano, yo ya podía.
Yo le dije, ya no estoy mal, yo estoy bien. Me llevaron al hospital, me llevaron ellos. Y el doctor me dijo, muchacho, ¿por qué no te has muerto? 13 puñaladas en los pulmones, 10 puñaladas en la cabeza, es para que te mueras. Hermano, salí del hospital. La mano de la justicia me alcanzó. Me llevaron al penal de Cambio Puente, porque habíamos entrado a una casa y habíamos hecho destrozos. Me llevaron 7 días en una celda, 7 días en una celda de castigo, sin desayuno, sin almuerzo, sin cena. Ahí, hermano, salía por el periódico: temible vándalo lechona, vándalo lechonas de San Pedro, asaltan a mano armada, vándalo lechona, son vendedores de droga, asaltantes, delincuentes, tienen armas de largo alcance. Alabado sea el nombre del Señor. El juez me dijo, cuando me tomó la mano de la justicia, me dijo: pandillero, no te voy a dar tu libertad, te vas a quedar 10 años en esta cárcel, ahí te vas a pudrir. Me llevaron al pabellón número 3 de Cambio Puente. Había un pastor que le conocían como el pastor Saqueo. Él venía, hermano, con un fierro tocando las celdas, diciendo: a todos los presos de este penal se le invita al culto de esta noche. Y llegó a mi celda y me quedó mirando y me dijo: hermano, Cristo te ama, vamos a la casa de Dios. Y yo le dije: yo no soy hermano, te equivocas conmigo. El Señor me hace sentir que tú vas a ser siervo de Dios. Vamos a la casa de Dios. Y yo le digo: mírame. Le enseñé mi cuerpo, mira lo que me ha hecho limpio. Me ha golpeado, me ha maltratado, me ha pisado, me han estropeado, no puedo caminar. Me tomó de mis brazos y me dijo: vamos. Y me llevó, hermano, y en esta noche, ahí me reconcilié con el Señor. Ahí le dije: Dios, hoy te entrego mi vida, tómalo, Señor. Ayunábamos 3 días, 2 días en el penal, hacíamos culto, predicaba la palabra del Señor. Los pastores me decían: hermano, en ti nosotros vemos algo diferente. Yo no sé qué es lo que tiene Dios contigo, pero el día que tú salgas a la calle, me dijeron, el día que tú salgas a la calle, estamos seguros que vas a ser un predicador. Me dijo: porque el Señor te va a sacar lo más pronto. Hermano, yo le decía: Señor, ahora yo quiero estar libre, ya no quiero estar en este penal, ahora yo quiero servirte. El Señor me mostraba y me decía: dentro de 3 meses y medio vas a salir a la calle, dentro de 3 meses y medio vas a salir a la calle. Y yo salí, hermano, dentro de los 3 meses y medio salí a la calle. Pero antes que yo salga, llegaba mi hermana y me dijo: Jorge, el juez no te da tu libertad. Y yo le dije: mírame, no me importa si el juez me dea o no me dea mi libertad, yo ya soy libre, porque todo aquel que tiene a Cristo es libre. Todo aquel que tiene a Cristo, hermano, es libre, es libre, es libre, es libre. Entonces, pasó una semana y el carcelero viene. El carcelero del penal de Cambio Puente viene y dice: ese Jorge Zabaleta, más conocido como Los Lechones, que aliste su ropa, porque él en esta tarde se va en libertad. Cuando yo dije libertad, corrí, me postré ante la presencia de Dios y le dije: Dios, gracias, gracias. Salí por la puerta, hermano, volteé atrás, dejé una multitud de presos, hermanos, presos evangélicos, que ellos me decían: hermano, predica la palabra,
predica la palabra, predica la palabra. Y mis lágrimas caían y yo le decía, voy a volver a este penal a predicar la palabra de Dios, voy a predicar la palabra. Yo le decía, voy a volver. En una de mis oraciones le digo, Señor, no tengo padre. En una de mis oraciones, estando en la calle, el Señor me dijo, siervo, 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 yo soy Jehová, yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu Padre, yo soy tu heredad, siervo mío, yo te he escogido para que lleves mi palabra, llevarás mi palabra. El Señor me habló y me dijo, te necesito a tiempo completo, te necesito a tiempo completo para mi obra. Hoy le vengo dando tiempo completo a mi Dios. Hoy vengo predicando, hermano, por la costa, por la sierra. Hemos estado en muchos lugares de Chimbote, hemos estado en muchos lugares del Perú, viendo la gloria de Dios. Ahora los enfermos se sanan, ahora los cojos corren. Alabado el nombre del Señor, porque Cristo es un Dios real. Oh, el Cristo es un Cristo de reales. Eso es lo que Dios hizo en mi vida. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie. Aquí hay una gloria mayor. Aquí hay una gloria postrera que será mejor que la primera. Pasen adelante los que están enfermos. Rápidamente, no hay tiempo. Dolores de cabeza, brujería, hechicería, cánceres, tumores. Pasen adelante en esta noche. Oh, siento la presencia del Señor. Siento la presencia del Espíritu Santo de Dios. Siento la presencia. Oh, siento la presencia. Oh, levanta tu mano. Siento la presencia. Siento la presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Yo lo siento, la presencia. Esa presencia está descendiendo. Esa presencia. Esa presencia está descendiendo. Ahí siéntelo, 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 siéntelo. Siente la iglesia del Señor. Siéntelo, el pueblo de Dios. Siéntelo. Pasen los que se van a reconciliar con el Señor. Pasen los que se van a entregar al Señor. Pasen los que van a entregar su vida a Cristo, hermano. Pase en este lugar. Hay lugar para usted. Pase en esta noche. Le hago este llamado especial. Oh, 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 oh. La presencia de Jehová. La presencia de Jehová. Levanta tus manos, joven. Acércate. ¿De qué sufres? ¿Qué es lo que tienes? Liberación. ¿Qué es lo que tienes? Quiero que el Señor me libere de dolores de acá de la columna. Levanta tus manos. ¿De qué sufre usted, hermano? Mala irrigación de la sangre, de las piernas. Amén. Levanta su mano a todo el pueblo. Después de esta oración, yo ya me estoy retirando, hermanos, al lugar del Chimbote. Si usted tiene necesidad en esta noche, pase y reciba la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tus manos. Yo no te toco. Yo no te toco. No son mis manos. Pero en esta noche declaro sobre tu vida liberación. Ahora. Recíbelo. Vas. Ahora, diablo, sale de ese cuerpo. Enfermedad, sale de ese cuerpo. Te vas. Hermano Walter, tómalo. Tómalo, recíbelo, recíbelo. Recíbelo. Vas.
Más. Ahí está el Señor rompiendo ataduras, Rabasamalaya. Ahí está el Señor rompiendo cadenas y ahí está. Ahora sale. Ahora se va. Fuera. En el nombre de mi Señor. Fuera. Suéltalo. Fuera. Toca. Más, Padre, más, Señor. Espíritu Santo, más. Libéralo. Siéntalo. Acérquese con fe en esta noche. Espíritu Samaraya, Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Espíritu Santo, ahora cancelamos toda obra del diablo, diablo, sale de este cuerpo, ahora mismo, fuera, suéltalo ahora mismo, fuera te vas. Desato sobre tu vida la unción del Espíritu Santo. Que salga de este cuerpo ahora. Suelta. Fuera. No te pertenece esta vida. No te pertenece. Esta vida es de mi Cristo. Esta vida es de mi Señor. Siente la gloria. Siéntelo, rabaraba. Todo espíritu de brujería ahora mismo se va todo el espíritu de lancha. ¡Fuera! Recibe. Llénate, hermano, ahí está la presencia de Jehová. Siéntelo. Te declaro libre. Tómalo. Jesús te toma en sus manos. Siente el abrazo del Señor más. No tengas miedo, no tengas temor. Recíbelo. Ahí está. Más. Se va la enfermedad. Se va. Fuera. Suéltalo. Fuera. Espíritu de destrucción. Fuera. Te ordeno que lo dejes. Fuera, suéltalo. ¿Qué es lo que tienes, hermano? ¿De qué sufres? ¿Te está doliendo? ¿Tú crees que el Señor te sane esta noche? Levanta tus manos, varón. Levántalo arriba. Iglesia, levante su mano. Levántalos. Padre, aquí está el dolor. Tómalo en tus manos. Arráncalo, Señor, ahora mismo. Otro diácono. A ver, diáconos. Arráncalo, Señor, ahora mismo. Arráncalo, Señor, papá. Arráncalo, Señor. Espíritu de dolor. Espíritu de enfermedad. Te libre del nombre de mi Señor. ¡Fuera! ¡Suéltalo! No te pertenece. Suéltalo. Sale. Ahora. Se va. ¡Fuera! Espíritu Santo de Dios. Tómalo ahora. Tómalo.
tómalo, tómalo Jesús, tómalo Jesús, tómalo Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad, recíbelo. El Señor dice recíbelo, tómalo, 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 tómalo.